Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Nos encontramos acá en el Ministerio de Comercio Exterior, en la capital ecuatoriana, para conversar en los siguientes minutos con el ministro Juan Carlos Cassinelli. Hablaremos de varios temas, pero sin lugar a dudas, el tema central y el que más interesa a los ecuatorianos por diversas razones es la concreción de la firma con la Unión Europea, que debe darse en este año, según han reconocido las propias autoridades del Gobierno Nacional. Conversaremos de este y otros temas con el ministro Cassinelli. Bienvenido a nuestro programa Ecuador no para, ministro. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación de esta negociación con la Unión Europea? Una negociación bastante compleja, bastante difícil, porque no solamente se negocia con un país o con un consejo, sino finalmente con los 28 países que conforman la Unión Europea y que finalmente tendrán que dar su sí a esta opción de Ecuador. Muchas gracias. En circunstancias que efectivamente uno negocia con un Consejo de la Unión Europea, uno negocia con el Parlamento de la Unión Europea, uno negocia con la Comisión de la Unión Europea, que son distintas instancias que tienen su peso, obviamente, en la decisión final sobre este tema. Vamos bien, los mensajes son positivos. Yo indico que estamos muy cerca de poder confirmar la firma, poder confirmar el tener la suscripción del acuerdo comercial este año. Obviamente no puedo adelantar temas antes de que se cumplan determinados hitos. Hoy ya tenemos las traducciones presentadas a los 28 países miembros y a Colombia y Perú, lo cual es fundamental para que en virtud de ese texto empiece su discusión interna. ¿Qué rol juegan Colombia y Perú en esta circunstancia? Importante, o sea, juegan un rol similar al que juegan también los países de la Unión Europea porque también tienen una opinión en este tema, ¿no? Alguna observación presentaron en algún momento, me parece, Colombia sobre el tema de las traducciones. Eso está dentro del procedimiento normal, por lo tanto no creo que haya un incidente mayor. Luego de eso el tema va a la cancha del Consejo de la Unión Europea. En esa cancha estaremos seguramente tratándolo luego de que termine el verano europeo, es decir, en el mes de septiembre. Se activarán las comisiones y los consejos dentro de la Unión y obviamente ahí esperamos que se empiece a tratar ya nuestro tema. Vamos a desmenuzar un poco este tema de la Unión Europea, pero antes quisiera también un comentario suyo respecto a la gira que hizo por varios países de Europa, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Sobre todo desde el lado político. Es decir, Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene una ideología muy firme que se conoce en todo el mundo, que otros países de pronto tienen varias observaciones. ¿Esta posición política del Ecuador ha sido alguna traba o se ha considerado en su momento alguna traba para que algún país europeo, asiático, norteamericano, Estados Unidos, pueda tener algunas consideraciones sobre este tema? Lo más mínimo. Lo que nosotros hemos ido a manifestar en Europa, en el Asia y el próximo mes en los Estados Unidos es una promoción que atrae inversiones hacia el Ecuador. Y nosotros la llamamos Ecuador el país de las oportunidades, porque cuando se presentan momentos que aparentemente son complicados, la coyuntura hace que surjan oportunidades. Y eso está ocurriendo en el Ecuador. Y es lo que estamos propiciando y ha sido muy bien recibido. ¿Qué es lo que indicamos? Que con la caída de los precios del petróleo, por ejemplo, nuestra balanza de pagos tiene un problema y nuestra liquidez de la economía para materias de inversión, de carreteras, de hidroeléctricas, etcétera, está teniendo un problema de financiamiento. Surge una ley de alianzas públicas privadas en diciembre del año pasado que propicia un incentivo para que usted venga y se una conmigo, con el sector público e impulsemos un proyecto. Ese es uno de los temas que hemos ido a ofrecer para que vengan al Ecuador a invertir, a europeos, a asiáticos, a norteamericanos y en general a todo el mundo. Es decir, el peso ideológico no ha sido un asunto negativo para estas negociaciones. Es lo más mínimo. El peso ideológico que aporta el Ecuador es un país con principios, con liderazgo, que tiene un posicionamiento en el mundo principalmente por el liderazgo de su presidente, que lo ha logrado hacer,
a través no solamente de una asistencia a conferencias en el mundo para explicar qué es el Ecuador de hoy, sino lo que es evidente. En el Ecuador hay cuando usted va a los foros internacionales, usted siente el ambiente, el clima de mucha admiración y de mucho análisis que tiene el Ecuador, independientemente de los países de la región, por su crecimiento, por la búsqueda de la equidad, por sus puertos, por sus carreteras, por su tema hidroeléctrico, por su tema Yasuní, por su protección también del medio ambiente, porque son temas reales, por su disputa con Chevron, que no son temas ideológicos, son temas de principio de soberanía. Esos temas son vistos no de una manera negativa y nosotros además hablamos del país, de las oportunidades en este momento y esperamos que eso se traduzca en una gran concurrencia de inversionistas en el mes de octubre aquí en Quito en este año. Particularmente con el tema de Reino Unido, esta relación que se mantiene con ese país y que por el tema de Assange ha sufrido una circunstancia de una situación negativa en el comercio con el Reino Unido y en la relación en general. ¿Cómo está la situación tomando en cuenta este antecedente? Bueno, nosotros estamos analizando eso en el contexto del diálogo por el tema de ratificación del Acuerdo Comercial de la Unión Europea. Y obviamente este es un tema que podía en un momento dado causar un problema, pero no lo hemos sentido en nuestras conversaciones. Hemos estado inclusive en Londres, estuvimos en Inglaterra en los días exactos en que se dio lo del Brexit, que también tiene un impacto. Yo más vale me preocupé más por el tema Brexit porque eso demanda del Consejo de la Unión Europea una distracción, llamémoslo así, sobre un tema que para ellos se vuelve más trascendental. Sin embargo, he podido notar con el transcurso de los días que ese tema va poco a poco bajando su nivel de intensidad, habida cuenta que el asunto Brexit tiene que resolverse no en un día, son 2 años desde que se notifica la decisión del Reino Unido de su salida, que tiene que hacer el proceso poco a poco de ir migrando. Eso todavía ni comienza en procedimiento, por lo claro, tanto... porque el Reino Unido todavía no ha solicitado la desvinculación. No ha hecho ninguna solicitud, por lo tanto es un tema de mediano y largo plazo. Pero en nuestra relación con el Reino Unido realmente no tenemos hoy un inconveniente mayor que esté afectando nuestra relación comercial. Y el cambio de primer ministro a primera ministra y el cambio incluso del nuevo canciller o ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ¿ha significado algún cambio en la relación? No hemos tenido, por lo menos en comercio exterior, una incidencia. Hemos seguido lo que nuestra Cancillería está tratando, obviamente, por otro tipo de circunstancias, como tema de Assange y todo, pero no hemos sentido, insisto, que haya un tema que esté realmente complicando de alguna manera nuestra relación comercial. Los ecuatorianos se preguntan qué tan importante o por qué es tan decisivo en las actuales circunstancias firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿En qué beneficia al Ecuador, a sus productos, a sus productores, a la gente que trabaja en este ámbito? Estadísticamente, un mercado de 500 millones de habitantes con una gran capacidad adquisitiva. En esa misma línea, 28 países agrupados al mismo tiempo en esta Unión Europea. Del lado ecuatoriano, la posibilidad de recibir transferencia tecnológica, inversiones que ya se reciben, pero de una manera mucho más amplia. El poder gozar de una preferencia arancelaria que hoy la tenemos por un convenio especial, pero que sea de manera permanente, de tal forma de tener la competitividad que se demanda frente a nuestros países vecinos que también son exportadores de productos hacia el exterior. El tener, hacia la Unión Europea, el tener un mercado que además es un mercado donde una gran cantidad de nuestra producción viene de zonas como por ejemplo Esmeraldas, ¿no? El 20% de lo que se exporta a la Unión Europea viene de Esmeraldas y de Manabí, zonas afectadas por el terremoto, donde más allá de la ayuda que nos prestan los países, que es fundamental y de la cual tenemos una enorme gratitud, donde no tenemos las preferencias arancelarias o un acuerdo comercial en plena vigencia, lo que hoy no pagamos de arancel para exportar nuestros productos, lo tendríamos que pagar. Y eso significaría una pérdida de mercado frente a nuestros competidores y eso implicaría pérdidas de puestos de trabajo. Es decir, el tema de la Unión Europea no tiene plan B. El acuerdo comercial tiene que llevarse adelante, tenemos que firmar y tenemos que buscar firmarlo este año. ¿Cuánto representa en cuanto a las exportaciones ecuatorianas la Unión Europea frente a los Estados Unidos? Porque finalmente Estados Unidos ha sido siempre el principal
país de exportador para nuestros productos. Bueno, representa nuestro segundo destino comercial en general, pero en particular en temas no petroleros, nuestro principal destino, productos no petroleros. Por lo tanto, la Unión Europea es tan importante como lo es los Estados Unidos, insisto, pero con factores diferenciadores en cuanto a la posibilidad de un acuerdo comercial que tienen un sinnúmero de temas que están en el marco. Si usted me pregunta, el solo hecho de perder ese mercado por un problema implicaría para el Ecuador cientos de millones de dólares que se perderían en el evento de no tener ese acceso con preferencias, con un acuerdo comercial total. Por lo tanto, no hay un plan B. Este es un tema que tenemos que sacarlo este año. ¿Es lo mismo este acuerdo comercial con la Unión Europea que un tratado de libre comercio con la Unión Europea que ha firmado Colombia, Perú, por ejemplo, en donde ellos sí tienen el tratado de libre comercio que además esos países tienen con Estados Unidos y con muchos otros países del mundo? Realmente Colombia y Perú tienen un acuerdo comercial que se diferencia del Tratado de Libre Comercio porque el acuerdo tiene unas características más amplias. Insisto, por ejemplo, transferencia de tecnología. Eso es fundamental. Colombia y Perú suscribieron su acuerdo comercial con la Unión Europea y lo que hace el Ecuador es adherirse al acuerdo comercial de ellos. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es ratificar un acuerdo que tienen Colombia y Perú y al cual Ecuador se adhiere, pero en circunstancias particulares. Uno de los temas que más tiempo ha llevado en este asunto ha sido la negociación para esas circunstancias particulares. Cuando usted ve, como por ejemplo, temas de amortiguamiento, es decir, nosotros en un tratado de libre comercio tendríamos que abrir pues totalmente nuestras exportaciones y las importaciones. Pudiéramos ser arrasados si no tenemos temas de competitividad y no tenemos temas de competitividad en muchas cosas todavía. Por ejemplo, lácteos. Usted mañana en el acuerdo comercial que estamos discutiendo tiene un periodo de amortiguamiento que significa durante tantos años los ingresos de lácteos, productos, quesos, etcétera, de la Unión Europea al Ecuador pagarán un arancel. ¿Para qué? Para que la industria local se vaya preparando a poder ser competitiva cuando ese arancel llega a niveles de cero. Lo mismo se da para carne. ¿Cuántos años más o menos se tiene? Dependen los productos. Ahí hay una diversidad de tratamientos. Unos casos son 10 años, otros son 5, otros se pueden ampliar los plazos a solicitud. Es decir, los términos en los que el Ecuador negoció el adherirse a Colombia y Perú con unas características especiales son realmente favorables para la producción y productividad del país. Porque en su momento determinado los tres países formaron parte de esta comisión justamente con la Unión Europea. Después Ecuador se hizo a un lado y llegaron finalmente Perú y Colombia, que firmaron con mucha anticipación este acuerdo comercial. Y es correcto, y lo firmaron en circunstancias donde posiblemente si hubiera entrado en vigencia el acuerdo comercial con Ecuador incluido, y lo veo desde la perspectiva del Ecuador, es posible, no tengo los datos ahorita, que estuviéramos recibiendo, exportando cero arancel algunos productos, pero estuviéramos recibiendo de todo, y tal vez mucha de nuestra producción, insisto, economía popular y solidaria, etcétera, se hubiera visto afectada. Es por eso que en el acuerdo que estamos tratando hoy, la adhesión al acuerdo que firmaron Colombia y Perú, hay unas características particulares para ese amortiguamiento progresivo. Con la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea, las pequeñas y medianas industrias, las pymes, ¿se verán afectadas o se verán beneficiadas? ¿Cómo están preparadas para enfrentar estos cambios que van a darse próximamente? El tema del acuerdo comercial no es una sorpresa. Lo importante es que lo logremos este año. Por lo tanto, las empresas se han ido preparando para enfrentar este reto. Este es un reto positivo porque les abre mercado. Por un lado, les abre un mercado sin la amenaza de que van a perder preferencias arancelarias y no se vuelven competitivos, sino que se establece que ya desde el próximo año, en el evento de ya quedarse terminado este tema, van a tener condiciones iguales y ahora sí permanentes para poder impulsar la exportación de sus productos. Pero por otro lado, también se le abre a esos sectores, MIPYMES, etcétera, la posibilidad de importar tecnología, maquinarias, etcétera, de tal forma de mejorar su producción y productividad como lo tienen que hacer, porque es fundamental. Nosotros no podemos seguir siendo permanentemente primarios exportadores del banano, del cacao, sino que debemos buscar procesarlo, es decir, no exportar la pepa de cacao para que hagan chocolate en Bruselas, sino exportar el cacao
ya ha hecho chocolate a Bruselas y al mundo, para darle un ejemplo. Creo que eso es fundamental. ¿Qué tiene que ver o cómo beneficia en este momento el proyecto de ley en favor de los artesanos que fue presentado la semana anterior ante la Asamblea Nacional? ¿Qué relación tiene justamente con esto? Bueno, ese es un proyecto que primero agrupa una serie de normativas que estaban dispersas en favor de los artesanos. Yo creo que el sector artesanal es un sector clave para el país porque agrupa en su núcleo aproximadamente 800.000 familias ecuatorianas. No es un tema así nomás de tratarlo, y mediante este proyecto de ley que se empieza a discutir en la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, se perfila incentivos tributarios, incentivos de financiamiento, una organización mucho más estructurada, acceso a determinados temas, y dentro de ese paquete, obviamente, la promoción que se le puede hacer al sector artesanal, que hoy se hace, pero no de una manera global, que hoy se hace del producto exportable que puede tener. Porque lo que tiene que propiciar el artesano ecuatoriano dentro de su organización es llegar a poder exportar, porque ahí está realmente una fuente de ingresos extraordinaria que la que actualmente tienen un sector artesanal muy local. Tenemos artesanías valiosas, la de Pile, la de Montecristi, la de Cuenca en cuanto a sombreros, tenemos otro tipo de productos que exportamos al mundo, pero tenemos muchísimos más que todavía no los podemos exportar porque los sectores se manejan muy independientemente sin falta de o con falta de financiamiento. ¿Cómo soluciona eso? Agrupándose adecuadamente. Me da la impresión positiva, e impulsaremos lo que tengamos que impulsar en esta ley, que este proyecto propicia precisamente eso, un fortalecimiento del artesanado. En este tema que estamos hablando del cronograma, usted nos mencionó que ya se entregaron las traducciones a los 28 países, tienen un tiempo determinado para revisarlo y responder, enviar si existen o no observaciones. Está previsto que en el mes de septiembre se reúnan las comisiones y se reúne Ecuador con la Unión Europea nuevamente. ¿Cómo está el cronograma? Usted me habló también de que había enviado a la Unión Europea algunos puntos que deben considerarlo ya de manera inmediata para acelerar y agilitar este proceso. Sí, nosotros estamos en permanente contacto con las autoridades de la Unión Europea porque hay temas que les preocupan no de ahora, sino desde hace algún tiempo, tema cupo de vehículos, patentes, y uno de los temas es el ICE a los licores, que es un impuesto a consumo especial que se incorporó posteriormente cuando firmamos la prórroga del acuerdo que tenemos hoy provisional por 2 años, y obviamente eso causó algún tipo de malestar. Sí, la Unión Europea pide que no se revise el ICE, que se lo mantenga ahí. No, la Unión Europea reclamó que 30 días después de que firmamos el famoso standstill, que hubo un cambio. Hicimos un cambio precisamente de aquello que dijimos que no íbamos a cambiar. Y eso obedeció seguramente a un error de desconcentración en los tiempos, pero había que solucionarlo. Por lo tanto, el proyecto de ley económica urgente que está ahorita en la Asamblea Nacional, que tiene varios puntos. Uno de esos puntos tiene que ver con la aclaración de aquello, y me parece que es también válido dentro de nuestros esfuerzos en este tema con la Unión Europea. Es una respuesta directa ante esta preocupación. Así es, así como por ejemplo el costo de las patentes, ¿no? El Ecuador tenía un costo de patentes, de inscripción de patentes sumamente alto. Un tema reclamado por distintos países, no solamente por los de la Unión Europea. Nosotros lo revisamos en un comité interministerial y efectivamente era así. Hoy ya ha salido una resolución que establece un estándar similar al que aplica Alemania, que tiene una gran fortaleza en tema de patentes, y también lo estamos haciendo conocer. Es decir, estamos dando pasos en firme, además, en estos temas que sí podemos hacerlo. ¿Las salvaguardias han sido mencionadas o no por parte de la Unión Europea? Las reformas laborales, los cambios que se han dado en estos últimos tiempos. Las reformas laborales no. Ecuador realmente, en tema de reformas laborales, de libertad de expresión, de participación ciudadana, que son temas que preguntan la Unión Europea, no tiene ningún reparo en el fondo. No se preocupa por de estos temas. No, pero en el tema, por ejemplo, de salvaguardia, sí. Yo no voy a decir que la salvaguardia es algo ni nosotros estamos contentos aplicando salvaguardia. Es una medida necesaria, legítima, además, que está en el marco de la Organización Mundial de Comercio, donde además he comparecido a exponer por qué tuvimos que hacer la extensión, y nuestra argumentación ha sido aceptada, y seguimos en materia de consulta para ver cómo evoluciona nuestra economía. Es algo que molesta, hemos indicado las circunstancias,
en las que hemos tenido que ¿Habrá alguna desarrollarlo. modificación en este sentido? Mire, si las condiciones van mejorando en la economía, ¿por qué no? Eso lo hemos dicho. O sea, la salvaguardia no es un tema, insisto, que nos guste. No, nos interesa tener una balanza de pago estable. Hoy la balanza de pago, con un enorme sacrificio a través de este mecanismo, la tenemos positiva otra vez. Y eso es fundamental. Sin embargo, es un tema que con una mejora de la economía que ya se perfila en este semestre, de ser el caso, pudiéramos volverla a revisar. Vamos a hacer una pausa en este momento, ministro, y a ustedes, amigos televidentes. Regresaremos con más temas en este diálogo con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Nos encontramos justamente aquí en su despacho, en la capital ecuatoriana. Enseguida continuamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Como dijimos, nos encontramos con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, que se encuentra aquí en la capital ecuatoriana en varias reuniones y aprovechado justamente para dialogar con nuestro equipo. El ministro despacha en la ciudad de Guayaquil, que es, digamos, la sede de su despacho, y allí atiende toda su gestión. Efectivamente, principalmente porque el gran sector exportador proviene en su gran parte de la costa, sobre todo en materia agrícola, por lo tanto tenemos que darle una atención también permanente allá. Volviendo a los temas que habíamos quedado, ministro, estamos hablando de que Ecuador también está negociando con la Asociación Europea de Libre Comercio, que componen 4 países que representan más de 1.000 billones de dólares. Estamos hablando de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. ¿Qué importante es para el Ecuador sentarse con este grupo? ¿A qué se quiere llegar? ¿Cómo está el proceso? Mire, es un grupo de no más de 15 millones de habitantes. Sin embargo, su capacidad adquisitiva de compra lo lleva a esos niveles que muy bien usted señala, ¿no? Ellos les interesa mucho, además, un producto más elaborado. Es decir, ellos no quieren... Más especializado. Más especializado, más dirigido. No quieren la piña, quieren la mermelada. Quieren la pasta de tomate, quieren determinados productos. Y obviamente Suiza, por ejemplo, es un destino donde hoy llega nuestro banano. Ampliar ese mercado a través de un acuerdo comercial que, entre paréntesis, tiene condiciones muy similares al que estamos discutiendo con la Unión Europea, es fundamental. Estos países que se definen como del EFTA, se agruparon 4 países, lo que usted menciona, con la finalidad de negociar paralelamente a la Unión Europea determinados temas comerciales. ¿Lo uno tiene que ver con lo otro o son cosas diferentes? Son cosas distintas, para nosotros complementarias. La búsqueda del Ecuador tiene que ser a abrir mercados en todas partes,
propiciar acuerdos comerciales donde se tengan que propiciar en circunstancias en que ganemos las dos partes, es decir, nosotros y quienes quieran suscribirlo. Y en ese sentido, esta primera ronda que ya se va a celebrar en Quito de negociaciones a partir del mes de octubre, busca aquello, que yo tengo la expectativa de que va a ser muy rápida, porque tratándose de temáticas muy similares, no deberíamos demorar tanto en ponernos de acuerdo en determinados puntos. ¿Su expectativa sería firmar cuándo? Ojalá en un año. Estos temas toman su tiempo, a veces toman décadas, ¿no? Pero en todo caso toman su tiempo, pero este en particular no dudo que pudiera estar concluido el próximo año. A la final de pronto no lo termina usted, porque estamos hablando de que un año, en 6 meses prácticamente termina la gestión del gobierno. Es la gran ventaja de tener un ministerio muy técnico, con los objetivos muy claros, con un frente de defensa comercial muy bien ubicado, es lo que yo he encontrado en este ministerio. Y no dudo que independientemente del ministro que esté puesto la pauta y el direccionamiento, el resultado se va a dar. Hay iniciativas que se están haciendo para levantar restricciones que impone la Unión Europea al sector del atún ecuatoriano, básicamente por productos originarios que tienen ya acuerdos de libre comercio, como son Perú, Colombia, Honduras, etcétera. ¿Cómo está esta situación? Yo menciono con muchísima satisfacción que el día de hoy hemos recibido ya una notificación de que se ha publicado en el registro oficial de la Unión Europea la expedición de un reglamento que soluciona esta problemática relacionada con la acumulación de origen de nuestro atún, ¿no? Esto es una gran noticia para el sector exportador atunero. Yo pude constatar, estuve reunido con la gente de CEIPA, que es la gran federación que los agrupa, pude constatar la cantidad de atún, que no era de origen ecuatoriano, sino de otras partes, que estaba prohibido de ser industrializado y exportado hacia la Unión Europea por temas de interpretación. Esto pudo causar un problema mayor. Si hubo un perjuicio por algunos meses que no se pudo exportar, pudo causar un problema mayor porque de no haber hecho las gestiones conjuntamente sector público y privado, que estuvimos en Bruselas impulsando esto, aprovechando el tema Unión Europea, también nos metimos a ver esto en el DigiTrade, que es la oficina de comercio de la Unión Europea, de no haberlo sacado adelante de la manera que lo obtuvimos también con el apoyo de las autoridades europeas, pues las pérdidas en el sector atunero hubieran sido grandes. Hoy, con un efecto retroactivo inclusive, el reglamento ha sido publicado, así que tenemos buenas noticias para el sector atunero. Entonces, reforcemos el tema. ¿Cuáles son los puntos básicos y principales de este acuerdo, que ya ha sido publicado, según usted menciona, en el registro oficial en Europa respecto al mercado del atún ecuatoriano? Que el reglamento viabiliza que el exportador atunero pueda exportar normalmente los temas que tiene de mercadería atunera que ha comprado de otros países y que la tenía en sus bodegas para procesar, y que por origen no lo podía hacer porque decían que el acuerdo comercial alargado no se lo permitía. Ahí, insisto, uno de los grandes desafíos era que nos pidieran modificar el acuerdo comercial, ¿sí? Con lo cual teníamos para algunos años. Pero el hecho de que se haya resuelto vía reglamentaria destraba, hoy lo puede hacer nuevamente, ya se está publicando, insisto, entiendo que ya el día de hoy está publicado en el registro oficial, estoy esperando la notificación nada más de la Unión Europea, y con eso el tema va para adelante. Y ya el sector atunero que ha estado involucrado también en este tema, viajamos conjuntamente a Bruselas a tratar este tema, lo conoce y por lo tanto está sumamente motivado. Es una gran noticia. Es una gran noticia, es una noticia totalmente positiva para el país. Usted se reunió, como habíamos dicho, hizo una serie de giras presentando a Ecuador como país de las oportunidades, pero que internamente también se reunió con uno de los países que más representa ayuda, colaboración, y sobre todo en estos momentos difíciles que atravesó el país a raíz del terremoto. Estamos hablando de China. Se ha reunido con el embajador, entiendo que la siguiente semana también mantendrá una reunión, pero ¿cuáles serán las concreciones, las conclusiones, además del apoyo que ha entregado China por estos efectos que estamos mencionando? Bueno, en materia comercial, obviamente tenemos una balanza de pago enorme, ¿no? Creo que importamos 3.000 productos y exportamos 5 a la China, por lo tanto hay un tema a tratar. Tuvimos la oportunidad de estar reunidos con altas autoridades en China, impulsando lo que tiene que ver normas que le llaman de cuarentena para permitir el ingreso de más productos nuestros hacia la China. Ejemplo, brócoli, etcétera. En los próximos días va a venir una misión de China a reunirse con el Ministerio de Comercio Exterior y otras entidades con la finalidad de ir agilitando esos procesos que permitan internar productos nuestros
hacia allá. Materia comercial, en ese sentido, positiva. Materia de inversiones, obviamente para nadie es desconocido, los miles de millones que tiene invertido, de inversiones que tiene China aquí en el Ecuador, ¿no? Ojalá se concrete también temas como la refinería del Pacífico, que es uno de los proyectos más importantes. Ayer mismo hemos asistido conjuntamente con el embajador de China aquí en el Ecuador a la inauguración de una fábrica espectacular de fibra óptica, 100% domiciliada en el Ecuador, en una alianza con una empresa china, pero con una importante participación de una empresa local del prestigio de aquella que se funda en Durán. Por lo tanto, creo que eso marca un gran indicador. Hace unas semanas atrás también estuvieron en el tema Río Blanco, el gobierno chino. Por lo tanto, la relación es totalmente fluida y positiva para el país. Se va a seguir buscando mayores mercados, además de China, que ya hemos mencionado y usted lo ha puntualizado. ¿Qué otros mercados interesan, son importantes y han tenido ya acercamientos para definiciones con el Ecuador? Yo creo que en esa parte, independientemente de buscar otros mercados como Corea del Sur, que estamos en una tercera ronda de negociaciones que comienza este lunes en Quito, como el EFTA que mencionamos hace un rato, que comienza en el mes de octubre, como Nicaragua, que acabamos de suscribir un convenio de un tema en particular, como Honduras, que estamos en un tratamiento, como Irán, que estamos abriendo nuestra oficina comercial. La próxima semana llegan aproximadamente 40 inversionistas, exportadores, importadores de Irán con su canciller a hacer también una ronda de... Es una visita de alto nivel. Es una visita de alto nivel, pero además altísima expectativa, porque más allá de las personas que vienen, es por qué vienen, y vienen porque quieren invertir en el Ecuador. Eso es positivo. Yo creo que tenemos que reforzar relaciones actuales, por ejemplo, aquella que tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Si yo sostengo que el hecho de que no haya un tratado de libre comercio no quiere decir que tengamos malas relaciones comerciales con los Estados Unidos. Todo lo contrario. Las relaciones con los Estados Unidos ubican a los Estados Unidos como nuestro principal destino de exportaciones en el Ecuador y uno de los inversionistas que va creciendo en inversiones en el país. Por lo tanto, se justifica que tengamos 4 oficinas comerciales de ProEcuador funcionando en los Estados Unidos. Y yo digo reforzar la relación. Estuvimos en Washington hace unos 30 días, reunidos con las autoridades. Incluso le acompañó el embajador. Me acompañó el embajador, que fue una grata coincidencia, y se lo agradezco públicamente porque eso es importante, ¿no? El embajador usó una expresión que me pareció interesante. Dijo: yo soy el embajador de Ecuador en los Estados Unidos, dijo cuando comenzó la reunión allá. Más allá de los temas políticos, ideológicos, lo que usted quiera anteponer, en el tema comercial estos temas son positivos, son bien vistos. Y nosotros nos reunimos con la Autoridad de Comercio de los Estados Unidos en Washington, que es el USTR, precisamente porque tenemos 4 productos que queremos que a través de una proclama presidencial puedan entrar dentro de las preferencias arancelarias, como el brócoli, la alcachofa, usted tiene las flores cortadas y el atún. Los 3 primeros ya está hecha la solicitud. El último lo estamos haciendo en estos días. Ojalá podamos conseguir hacia diciembre esa proclama, que no es otra cosa que el presidente Obama los incluya directamente sin necesidad de que sigan un largo trámite, de tal forma que eso pueda agilitar. Entonces, hemos hablado de eso con la Autoridad de Comercio en Estados Unidos, pero también hemos hablado de propiciar un encuentro de inversiones, de una agenda comercial, traer una misión comercial de inversionistas norteamericanos al Ecuador. Vamos a trabajar muy fuertemente en eso entre octubre y noviembre, precisamente porque son temas que tenemos que propiciar. Al margen de la posibilidad de en algún momento firmar un acuerdo de libre comercio o un acuerdo comercial con Estados Unidos. Mire, la razón por la que no entramos en esa discusión, y lo hemos hablado con el embajador, porque obviamente estos son gobiernos que ya terminan sus periodos, igual el presidente Obama, por eso no se dará en este gobierno. Ya del lado de los Estados Unidos no hay un espacio para este tiempo, y para nosotros tampoco, no vamos a engañarnos. El tema pasa, si hay una propuesta algún día que sea razonable, donde se cuide la producción y la productividad también del Ecuador, donde no tengamos la amenaza en un momento dado de ser arrasados por unas asimetrías enormes entre dos países como son los Estados Unidos en Norteamérica y el Ecuador en materia económica, pues obviamente podemos discutirlo. Es por eso que podemos discutir con la Unión Europea,
porque hay amortiguamientos, porque hay transferencias tecnológicas, porque hay determinados parámetros que permiten ese desarrollo. Si se dan condiciones similares, ojalá, pues obviamente, ¿por qué no? Ahora, si estamos hablando de que Ecuador y su gobierno y particularmente su ministerio está buscando nuevos mercados, haciendo contactos, pero también hay un tema un poco complejo con la CAN, Comunidad Andina de Naciones. Es sin duda el presidente de la República en un pronunciamiento público habló de las dificultades que este momento tiene Ecuador con la CAN e incluso mencionó la posibilidad de algún momento retirarse de la CAN. ¿Cómo está la situación? ¿Qué significaría, por ejemplo, para Ecuador no ser parte de la CAN? ¿Cuánto afectaría esto a nivel interno? Nosotros no nos vamos a retirar de la CAN actualmente, porque eso significaría no tener acuerdo comercial con la Unión Europea. Así de claro es el tema. Lo que el presidente indica, y tiene toda la razón, es que hay que revisar cuánto nos beneficia estar en la CAN, porque si lo que nos beneficia no es lo suficientemente potente, tenemos que entrar a solicitar otro tipo de medidas internas en la CAN dentro de las vías normales. De por sí estamos estudiando algunos requerimientos que le vamos a hacer a la CAN. El problema es sencillo, ¿no? Los países de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, como Colombia y Perú, devalúan su moneda. Cuando evalúan su moneda, nosotros para protegernos aplicamos una medida legítima llamada salvaguardia. Pero la salvaguardia para ser implementada a nivel de la CAN toma un tiempo no tan acelerado. De tal forma que hasta que se legitime o se pueda dar, simplemente perdimos el mercado. Entonces tenemos una circunstancia en que por la moneda nuestra, que es el dólar, y la no posibilidad de devaluación de nuestra moneda, no tenemos perdemos muy fácilmente mercado. Una balanza de pago totalmente negativa por esas mismas razones, devalúan, etcétera, y causan este tipo de circunstancias. Y en ese esquema es que el presidente hace una declaración y dice, oye, tenemos que analizar realmente cuánto nos conviene estar, pero no en circunstancias de salirnos o de salirnos mañana, sino de exigir otros mecanismos. ¿Cuál es ese mecanismo que estamos estudiando? Una salvaguardia cambiaria, que no es otra cosa que si ellos devalúan, automáticamente se aplica la salvaguardia a nuestros productos para protegerlos y no tener un problema de balanza de pago. Ese es el contexto. No hay un problema mayor, hay una circunstancia identificada. Tampoco hay un problema político. No, ahí hay una circunstancia identificada que tenemos que tratar. Es más, la ministra de Comercio Exterior de Colombia vendrá la próxima semana al Ecuador, me voy a reunir con ella y será además un gusto recibirla, plantearle distintos temas y dentro de estos abordar un poco este tema, a ver cuál es el criterio de ellos, ¿no? Porque sin duda que Colombia y Perú, que tienen su moneda, pueden tomar cualquier tipo de decisiones, entre ellas para protegerse justamente devalúan su moneda y esto sin lugar a dudas afecta al mercado ecuatoriano. Está pasando en Ipiales, está pasando en Aguas Verdes, allá en Arenillas con el Perú. Ahí usted lo siente, nos está pasando en todo. Es decir, todo lo que producimos nosotros y competimos con nuestros países vecinos, con una economía dolarizada acaba siendo más caro. Es decir, aquí siguen siendo $400 el valor que usted le paga a una persona. Allá son 400 pesos devaluados, y devaluados, y devaluados, y devaluados, pero sigue vendiendo en dólares. Entonces, o sigue vendiendo en euros. Entonces usted ve que ese rato hay unos colchones que tienen para poder manejar precios que lastimosamente nosotros no lo tenemos en economía dolarizada. Hacemos la última pausa, ministro, y a ustedes, amigos televidentes. Estamos conversando con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Queremos también hablar acerca de la ley y la alianza público-privada. ¿Qué tan resultado ha dado después de que la Asamblea aprobó ya hace varios meses? ¿Cuáles han sido las principales inversiones? ¿En qué medida ha favorecido a la economía nacional? Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía,
en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, esto es Ecuador no para. Como hemos dicho anteriormente, nos encontramos con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, aquí en la capital ecuatoriana. Es importante hablar de esta alianza y de esta ley de alianza público-privada que está en vigencia en el Ecuador, esta norma que busca incentivar la participación del sector privado y la inversión en varios proyectos estratégicos y de distintos sectores que tiene la economía ecuatoriana. ¿Cuánto ha funcionado? ¿Cómo ha sido esta trayectoria de esta ley que permite, reitero, el acceso de inversión privada a varios sectores estratégicos del país? Se va dinamizando en circunstancias en que fue aprobada en diciembre del año pasado, es decir, ya vamos por su octavo mes de vida, para llamarlo así, de implementación. Cada vez hay más iniciativas de este tipo, buscando precisamente de distintas partes del mundo, en distintos sectores, principalmente aquellos que tienen que ver con asuntos estratégicos, asociarse con el Estado para impulsar determinadas cosas. Ejemplo, carreteras, ahí tenemos la de Huaquilla. Ejemplo, puertos, ahí tenemos el puerto de Puerto Bolívar, inversión turca. Son, entre otros, ya casos que se van concretando y que no son pocos valores, son decenas, centenas de millones que se van implementando. Ojalá haya el anuncio próximo del tema Refinería del Pacífico, que me parece también fundamental como un proyecto eventual de inversión con las debidas autorizaciones del caso, pero definitivamente es un tema que se impulsa. Pero aquí una aclaración aprovechando su pregunta. No es que como consecuencia de la caída del precio del petróleo y la necesidad de esta inversión, el Ecuador se le ocurrió en diciembre del año pasado propiciar este tipo de incentivos para que vengan más capitales al país. Ya desde el 2010 en el Código de la Producción se señalan una serie de estos incentivos también, zonas de desarrollo especial, etcétera, precisamente para atraer. Es el conjunto de esta normativa la que hoy se está poniendo en total vigencia para buscar atraer estas inversiones. Porque la pregunta que se hace en algunos sectores, ¿por qué no se hizo antes? Yo creo que se hizo siempre. Si usted me pregunta a mí, el Ecuador ha venido en una dinámica distinta. Le digo esto, por ejemplo, al sector empresarial, y se lo digo con muy buena fe. ¿De qué servía atraer inversiones si no habían carreteras, si no habían puentes, si no habían puertos, si no habían aeropuertos, si no habían por lo menos emprendimientos hidroeléctricos que permitan asegurar electricidad? ¿Cuándo fue el último apagón o restricción que tuvimos de energía por 3 meses, 8 horas diarias, desde que está este gobierno? Bueno, anteriormente hasta se cambió la hora. Se cambió la hora, etc. Es decir, usted no puede propiciar atracción de inversiones si no tiene circunstancias adecuadas en el país. El talento humano también tiene mucho que ver con eso, ¿no? El tema de los becarios no es un enunciado, es decir, 16.000 personas que están en todas partes del mundo y que ya están regresando, permiten que a los inversionistas, cuando busquen el recurso humano necesario para determinados emprendimientos, también encuentren que hay la capacidad y la capacitación necesaria. Pasa por el tema de universidades de óptimo nivel. Yo creo que hoy se van dando las condiciones para ir proyectando más adelante el país, muchas décadas adelante el país. Este no es una visión cortoplacista de un gobierno de 4 años ni de un gobierno de 8 años.
Esta es una visión que siempre se la dijo que es para asegurar las próximas décadas del país y en función de eso es lo que se está trabajando. Hablamos hace poco del tema Colombia y Perú en el contexto de la Unión Europea, del acuerdo y también de la CAN, pero hablemos ahora de la canasta transfronteriza entre Ecuador, Colombia y Perú, a propósito de lo que están viviendo estos países y estas regiones fronterizas en esas naciones. Esa es una resolución del COMEX. Mire, es lo poco que se puede hacer, pero es cumpliendo lo que el mismo presidente ofreció hacer en temas como Huaquillas, como Loja, etcétera, con la finalidad de precautelar de alguna manera la situación comercial de nuestro lado de la frontera, en circunstancias en que, como todo el mundo lo sabe, se devalúa en los países vecinos y eso hace pues que usted vaya a comprar el mismo producto en el otro lado de la frontera, pero a mitad de precio. Esa es la realidad. Y que prospere el contrabando, etc. Entonces se crearon unos cupos para que los comerciantes del lado ecuatoriano puedan comprar esos productos y tener una utilidad y poder comercializarlos en sus tiendas. ¿Pero está funcionando? Miren, no funciona al 100%. Yo no estoy para decirle al Ecuador cosas a medio tinte. No funciona al 100%. No hemos visto que quienes podían acceder al cupo se hayan realmente incorporado. Es un tema que lo estamos haciendo revisar de las distintas áreas, de SENAE, etcétera, para saber por qué. ¿Por qué si hay ese cupo para que vendedores locales puedan traer con un costo sumamente competitivo, no han utilizado los cupos? Es un asunto que lo estamos revisando para poder hacer, si es que hay que ajustar la norma mucho más efectiva. Cuando resolvimos en el tema COMEX el asunto relacionado con Huaquillas y con toda la provincia de Loja, la alegría fue enorme, Macará, todo esto. Pero, insisto, no hemos podido todavía concretar que eso tenga una eficiencia total y para eso, o eficacia. Por eso estamos haciendo un análisis para ver qué temas pudiéramos corregir o mejorar siempre. Ministro, ¿cómo está el tema del drawback, que es el mecanismo de devolución de este porcentaje de impuestos a los exportadores de productos no tradicionales? Partiendo de que el drawback no es una deuda, porque a veces me dicen le deben, es un tema de un incentivo que se crea al sector exportador. No tengan la menor duda el sector exportador de que del lado del Ejecutivo, del lado del Ministerio de Comercio Exterior y todos los involucrados, es un tema de mucha preocupación el seguir apoyándolos con este incentivo. Evidentemente tenemos un problema que pasa por la caja, en este momento la caja fiscal, para poderlo generar. Sin embargo, liberamos un drawback hace pocas semanas que está ya en vigencia desde el 15 de agosto relacionado con el atún. Ese es un drawback que al sector, por ejemplo, de Manabí y Esmeraldas, le otorga aproximadamente 6 millones de dólares al sector atunero y en general 4 millones de dólares más al mismo sector en el resto del país que tiene que ver fundamentalmente con el perfil costanero. Es un gran esfuerzo, pero lo hemos hecho. Estamos viendo otros sectores, estamos viendo el mecanismo de financiamiento que se pudiera dar porque, por otro lado, yo recojo lo que de tantas reuniones que hemos tenido con el sector industrial, empresarial, exportador, etcétera. Si mañana vamos a crear un drawback que se financia con un impuesto al mismo exportador, pues finalmente no me ayude tanto, dice el sector exportador. Entonces estamos buscando un mecanismo que realmente tenga un nivel de eficiencia y que permita de alguna manera impulsar con esta medida al sector exportador, pero estamos todavía en análisis. ¿Siempre beneficiando, priorizando a los sectores de Esmeraldas y Manabí o a todos los sectores? Realmente el impulso que se han dado con estos 10 millones buscó a un sector que tenía que ver principalmente con el área de Manabí y Esmeraldas, aunque realmente también el oro se benefició, Guayas, etcétera. Pero ya en el sentido más amplio, independientemente de la tragedia del terremoto, si usted no propicia un impulso real al sector exportador con temas como este incentivo, de manera transversal, por ejemplo, hoy me reunía con los brocoleros. La gente que está en el brócoli requiere del CAT o requiere del drawback, son los dos mecanismos que tenemos. Si no lo propicia, se pone en riesgo también la generación de valor de nuestra exportación y tenemos nosotros que buscar mecanismos que permitan coadyuvar a estos sectores a poder salir adelante. ¿Cuál fue la real afectación que tuvieron las exportaciones ecuatorianas por el terremoto?
Bueno, el terremoto afecta, para que tenga una idea, el 20% de las exportaciones salen de Manabí, salen de Esmeraldas, las que van hacia la Unión Europea principalmente y también hacia destinos como los Estados Unidos. Camarón, atún, piscinas camaroneras realmente afectadas en su infraestructura. Por suerte la banca pública y también la banca privada, pero la banca pública de una manera mucho más decidida, como la Corporación Financiera Nacional, salió al frente a apoyar al sector camaronero. Miren, no se puede reconstruir Pedernales, y aquí replico las palabras de un camaronero del sector, no se puede volver a dinamizar Pedernales si usted no apunta al sector camaronero, porque es el que genera las fuentes de trabajo. Y a la final fue el más afectado. El más afectado, y muy afectado, Empacadoras, instalaciones, temas relacionados, inclusive la pesca del atún se alejó aún más. Hoy cuesta muchísimo más distancia, más combustible, más recurso humano el ir a capturar que lo que se tenía antes. Seguramente por el movimiento telúrico se espera que eso se normalice, pero el impacto obviamente se cuantifica en cientos de millones de dólares. En cuanto a la reconstrucción y reactivación del sector productivo en las zonas afectadas, hay aproximadamente 1.000 millones de dólares que se van a utilizar, de los cuales casi 450 irán al comercio. ¿Cómo se van a utilizar o cómo se están ya utilizando estos recursos? Bueno, hay distintos temas, ¿no? El dinamizar, insisto, a través de lo que tiene que ver con el Ministerio de Comercio Exterior, obviamente la alternativa del impulso del drawback dirigido en estos temas, pues es una alternativa real que ya tiene su primer impacto con lo que se ha entregado en el tema del atún. Yo creo que eso es fundamental. Segundo, las líneas de crédito a los sectores, insisto, principalmente involucrados, como pueden ser el sector atunero y el sector camaronero, como aquellas que ha brindado la Corporación Financiera, la condonación o la reestructuración, más vale, de los plazos de sus deudas, les permite tener condiciones que propicien una recuperación, porque recuperación va a haber, porque mercado hay, porque Manabí realmente representa no solo para mí uno de los sectores con más grandes emprendimientos que tiene el país, sino que en sus industrias localizadas tienen mercado y son mercados muy bien cotizados. Nosotros cuando salimos a vender atún al mundo, no somos un vendedor más. Los productos atuneros que salen del Ecuador salen con unas normas de certificación internacional por usos de pesca, por usos ambientales, por temas laborales, etcétera, de altísimo estándar de calidad. Por lo tanto, es un tema de tiempo, de optimismo, de apoyo, de acompañamiento, como usted señala, con recursos, de que el tema vuelva a estar en el primer orden nuevamente. Porque estamos hablando en el contexto también del acuerdo con la Unión Europea, cómo las empresas se están preparando, están cambiando sus normativas, actualizándose para poder ser competitivos. En esta zona en donde buscan la reactivación, la reconstrucción en muchos casos, también tienen que preocuparse de lo otro. Tienen que hacerlo, y he podido notar con mucha satisfacción, por ejemplo, que FedEx, porque es quien agrupa a la mayoría de los exportadores a nivel nacional, está propiciando cursos para estar preparados, porque lo que usted señala es correcto y es un tema que también lo estamos revisando en el Ministerio de Comercio Exterior, es el día después. Es decir, llegamos, suscribimos, ratificamos un enorme esfuerzo, celebramos, ¿y qué pasa el 1 de enero? ¿Cuánto estamos preparados para asumir aquello? Inclusive la Unión Europea nos indicaba en alguna de las áreas que tuvimos reunión, que hay países que han suscrito acuerdos comerciales y que hasta ahora siguen pagando aranceles de exportación porque no saben que los acuerdos los benefician y en qué los benefician. Eso no puede pasar en el Ecuador, por lo tanto, esa etapa de preparación efectivamente tiene que darse en el sector empresarial, el acompañamiento del sector público, la capacitación, son temas que los estamos también revisando. Además de los temas que hemos revisado, ¿cuáles son sus prioridades para los próximos meses como ministro de Comercio Exterior? Prioridades, fortalecer siempre ProEcuador y su acción, es decir, mis destinos comerciales, mi producto de exportación ecuatoriano tiene que venderse óptimamente en las oficinas que tenemos en el mundo, que son 30. Por lo tanto, eso que ha venido funcionando bien debe funcionar mejor. Ese es un tema particular. Lo segundo es seguir trabajando muy fuertemente en la consecución de mercados, dando señales al sector exportador, al sector interno y al sector externo de que el Ecuador está sintonizado con este tema de la necesidad de un mercado global, además, donde podamos ingresar con nuestros productos.
Obviamente, lo tercero, hacer el acompañamiento a los emprendedores locales, porque uno de los temas más importantes para nosotros es generar valor en la producción y poder exportar. Para eso las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior cuentan con áreas especializadas donde el emprendedor, el que está trabajando con el cacao, con el palmito, pueda venir y nosotros darles un asesoramiento de qué tiene que hacer para que su producto sea exportable. Pero además, una vez que ha cumplido con esas normas, el poder proyectarlo hacia los mercados, insisto, a través de nuestras oficinas. El acuerdo comercial con la Unión Europea obviamente es uno de los objetivos fundamentales hasta fin de año. Ya en el tema personal y en la parte final, ¿cuánto cambió su lógica de trabajo a estas alturas de haber pasado de asambleísta a ministro de Comercio Exterior? Usted tuvo una destacada actuación en el tema de las enmiendas, un trabajo político bastante fuerte de más de un año con el recorrido a nivel nacional para aprobar unas enmiendas que en inicio eran bien complejas y que no eran bien leídas o entendidas políticamente en el país. El nivel de concentración, el mismo, el nivel de entrega y compromiso, el mismo. Las circunstancias distintas, ¿no? Aquí nos toca estar al frente de un ministerio y somos responsables de impulsar esa política pública que está establecida. En la Asamblea éramos parte de un colectivo de 100, un colectivo de 60, de nuestro bloque, que articulan de una manera totalmente distinta. Las leyes, pilar fundamental para la reforma. Hoy puedo hablar con alguna propiedad, por conocimiento de causa, sobre temas que construimos a través de la legislatura. Cuando hablo de código de la producción o cuando hablo de incentivos tributarios, alianzas públicas privadas, etcétera, hablo con conocimiento porque fueron propiciados además en mi propia comisión. Entonces, eso es fundamental para entender cómo las leyes tienen una incidencia directa en una política pública correctamente dirigida. Por lo tanto, ahora, insisto, con mucha más concentración, corto tiempo, muchas cosas por impulsar, pero con muchísimas ganas por el país. ¿No se arrepiente de haber aceptado el ministerio? En lo más mínimo. No me he arrepentido de ninguna de las cosas que he decidido desde que inició este gobierno. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Muchas gracias a usted. Hoy, gentil, hemos conversado con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Aquí en la capital ecuatoriana hemos pasado revista a diferentes temas, entre ellos, sin duda, uno de los más importantes, el acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea, la amplia lista de mercados que Ecuador está buscando a nivel internacional y los efectos que ha causado el terremoto, entre otros temas de interés. Gracias, como siempre, por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.